Muy bien, hermanos, ¿cómo están? ¿Todavía están animados? ¿Sí? ¿Quieren seguir o ya? Bueno, muy bien. Ahora sí vamos a mirar un pasaje con detalles. O abra su Biblia en Gálatas capítulo 2 y vamos a leer a partir del versículo 11. ¿Okay? Gálatas capítulo 2 y vamos a comenzar en el versículo 11. Dice la palabra de Dios, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Usted se da cuenta en este pasaje lo fácil que es para cualquier creyente incluso caer en este tipo de actitud. Aquí tenemos al gran apóstol, el apóstol Pedro, aquel a quien Dios usó para llevar el evangelio a los gentiles, aquel a quien Dios usó de maneras tremendas. Lo que siempre muy interesante en la Escritura es que la Escritura nunca nos esconde los pecados y las debilidades de los hombres de Dios. Y Pedro era un hombre de Dios, fue un gran hombre de Dios. Las epístolas de Pedro son epístolas de mucho aliento, de mucho consuelo, de mucha fortaleza. ¿Sí? Y sin embargo, aquí vemos al apóstol Pedro precisamente siendo el prototipo de todo lo que describimos en la sesión anterior, ¿no? Porque vemos que Pedro está en Antioquía. Recuerde que Antioquía es el lugar donde surgió esta discusión, y este es el momento justo donde entró ¿cómo se dice? Este conflicto en la iglesia de Antioquía, porque la iglesia de Antioquía era la iglesia de los gentiles. Y dice entonces aquí que cuando Pedro vino a Antioquía, mientras no estaba nadie de parte de Jacobo. ¿Quién es Jacobo? Jacobo es el anciano principal en la iglesia de Jerusalén. Jacobo no es el apóstol, es el hermano del Señor, ¿sí? Entonces, pero era en cierta manera, era la autoridad. De hecho, más adelante es mi forma de entender este pasaje, que este evento ocurrió anterior al Concilio de Jerusalén. Mi forma de entenderlo es que es este evento lo que va a llevar al Concilio de Jerusalén, a la necesidad de que el concilio pase. Algunos comentaristas piensan que no es así. Algunos comentaristas piensan que es posterior al Concilio de Jerusalén. Yo no lo veo de esa manera. Déjenme mostrarles. Nada más tenía una presentación aquí y nada más lo voy a hacer rápido. Si a alguien le interesa estos datos, si hay aquí una de estas personas súper estudiosas y detalladas que quiere conocer cada detalle, se lo puedo mandar. Pero yo ahorita nada más lo voy a pasar muy rápido para mostrarles, porque me gustaría mostrarles esta forma de cronológica, cómo se
pueden armonizar el relato de Hechos con el relato de Gálatas, porque Pablo aquí, yo me brinqué todo eso, en el capítulo 1 y 2 habla de su conversión y de cómo ocurrió, con cuántas veces fue a Jerusalén, todo eso, pero por causa de tiempo lo emití, porque en la sesión anterior me tardé 1 hora y 20 minutos, y no creo que les hubiera gustado que hubiera entrado en todos esos detalles. Entonces, eventos en la vida de Pablo, vamos a verlo rápido, hermanos, si me hace favor, la siguiente. Pablo nació siendo un judío nacido en Tarso de Cilicia. Recuerda que les hablé de la diáspora judía, que muchos judíos se fueron a vivir a diferentes lugares. Bueno, la familia de Pablo vivía en una ciudad que se llama Tarso. Ahí está señalado con la flecha negra. No haga caso a las flechas rojas, es el primer viaje misionero de Pablo. ¿Sí? Y era, por tanto, por haber nacido en esta provincia, era un ciudadano romano. Por los pasajes están Hechos 22:3 dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Él mismo dice eso. La siguiente, hermano. Pero fue criado en cierto tiempo de su vida, a cierta edad, fue a Jerusalén. ¿Sí? Entonces la familia de Pablo, aunque vivían en la diáspora, y muchas veces los judíos de la diáspora, déjame decirle, eran más celosos de la fe judía. ¿Por qué? Porque los judíos de la diáspora tenían que estarse enfrentando continuamente al contacto con los gentiles. Entonces es como, déjame ponerles un ejemplo mundano. La gente católica se hace más católica en los Estados Unidos que aquí. Es muy chistoso. ¿Sabe por qué? Porque acá, pues, todo el medio es católico, todos son católicos, entonces todo están dentro de su medio. Pero allá no. Allá en los Estados Unidos el catolicismo no es mayoría en los Estados Unidos por nada. ¿Sí me explico? Entonces, muchas veces cuando entran en contacto con otras religiones, ¿qué se hacen? Su catolicismo se hace más fuerte. Y a veces también por el sentimiento patriótico, no sé si me explico. Añoran su patria y añoran sus tradiciones y añoran esas cosas. Entonces, las cosas que para ellos son, ¿cómo se dice? Importantes, las abrazan con mayor fuerza. Eso es exactamente lo que pasaba con los judíos de la diáspora. De hecho, les puedo decir que los enemigos principales de Pablo fueron judíos de la diáspora. Eso es lo que fue. Cuando Pablo entra en Jerusalén, al final del libro de los Hechos, son judíos griegos, es decir, judíos de Asia o de Grecia, quienes acusan a Pablo para que Pablo sea apresado, quienes lo delatan mientras él está en el templo. Bueno, entonces, pero se crió en Jerusalén y bajo la instrucción de uno de los mejores maestros judíos llamado Gamaliel. La siguiente, hermano. Fue instruido como fariseo. O sea, Gamaliel era un maestro fariseo y Pablo era fariseo. ¿Sí? La siguiente, hermano. Ahora, la primera vez que leemos en la Escritura sobre Pablo, se menciona que es un testigo del martirio de Esteban. Pablo probablemente era un joven cuando Esteban fue apedreado, y la Escritura nos dice que los que apedreaban a Esteban pusieron las ropas a los pies de Pablo. Pablo no participó en apedrear a Esteban, no que no consintiera en ello, por supuesto consentía totalmente, pero entre los judíos existe este código de honor que son los ancianos y las personas, ¿cómo se dice?, de cierta edad y de cierta autoridad quienes hacen estas cosas, y los jóvenes se hacen a un lado y dejan a los mayores, a los importantes. La siguiente, hermano. Y después muchas veces leemos inmediatamente en adelante, si usted comienza a leer el capítulo 9, no lo puse aquí, pero pueden añadir si está anotando eso, el capítulo 9, de hecho es cuando Pablo empieza a perseguir a la iglesia. Dice Pablo: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Pablo era muy celoso, un fariseo muy fuerte, muy celoso, ¿no?, de su religión. ¿Qué sigue, hermano, por favor? Ahora, ustedes conocen la historia de su conversión. Pablo se convierte en el camino a Damasco, se encuentra con el Señor, se le aparece el Señor. Es una conversión tremenda, ¿sí? Y vamos a la siguiente, hermano, por favor. Y la primera cosa que hace Pablo, en el relato del libro de los Hechos, pareciera como que Pablo comienza inmediatamente a predicar a Cristo. Pero eso no es lo que pasa en Gálatas, nos da los detalles. La primera cosa que Pablo hizo fue a Arabia. Ahora, en Arabia comenzó a predicar el Evangelio, ¿sí? Entonces estuvo 3 años en Arabia y en Damasco, de Damasco a Arabia y de regreso a Damasco. Y la pregunta es, ¿qué hizo en Arabia?
No se puede saber. Hay muchas teorías. Algunos piensan que se fue así como a recluir, como a esperar revelaciones de parte de Dios. Podría decirles, esas son teorías, no podemos saber, no hay ninguna cosa. Lo que es más fácil concluir es que hizo lo que hizo en todos lugares. ¿Y qué fue lo que hizo? Predicar a Cristo. ¿Sí? Pero como usted se da cuenta, donde quiera que iba, acarreaba persecución. En Damasco lo sacaron, ¿sí?, por una ventana en un canasto, ¿no? Entonces, donde quiera que iba, el tipo era tremendo, ¿sí?, y terminaba siendo perseguido. La gente no lo podía tolerar, no podían tolerar la enseñanza de Pablo. ¿Qué sigue, hermano, por favor? Ahora, dice en Gálatas que su primer viaje a Jerusalén duró 15 días. Esto está en Gálatas 1:18. Y dice, compare con Hechos 9:25. Dice que después de pasados de 3 años en Damasco, subió a Jerusalén para ver a Pedro y estuvo con él 15 días, pero no vio a ninguno de los apóstoles, solo vio a Pedro y a Jacobo, el hermano del Señor. Nada más. Fue una reunión privada con ellos. Eso es todo. Y después, si me hace el favor, hermano, regresó a Siria. Esta Siria es Siria, a Antioquía y a Cilicia después, ¿sí?, donde pasó 14 años. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias. Entonces, cuando fue a Jerusalén a reunirse con Pedro, no se presentó con nadie. Recuerda que el relato en Hechos nos dice que nadie se quería juntar con él, ¿sí? Entonces, solamente con los apóstoles, y después se fue a esas regiones y continuó su ministerio. ¿Sí me hace el favor, mi hermano? Después de Tarso se fue a Antioquía. Aquí es donde viene este personaje muy conciliador, Bernabé, y Bernabé va a traer a Pablo. Recuerda que en Antioquía ya se está predicando el evangelio a los gentiles y Pablo está en Tarso y Bernabé está en Antioquía. So Bernabé va y trae a Pablo, y recuerda que ¿cómo se dice? La gran obra de Bernabé fue introducir a Pablo con los creyentes, que nadie se quería juntar con Pablo, tenía mala reputación, pero es Bernabé quien lo trae y lo introduce, ¿no? Y entonces comienzan a tener un ministerio los dos en Antioquía, ¿sí? ¿Qué sigue, por favor, mi hermano? Dígame su nombre, hermano. Gerardo. Gracias, mi hermano Gerardo. Después hubo otro viaje a Jerusalén, esto según lo que Gálatas dice, y en este viaje Pablo sí se entrevistó con Pedro, Juan y Jacobo, y fue para darles a conocer el evangelio que él predicaba. Recuerde, en Gálatas nos dice, mi evangelio no es de hombre ni por hombre, pero fue a buscar, asegurarse que su evangelio estaba en línea con la enseñanza de los apóstoles, ¿sí? Y dice aquí que les dieron la mano a él y a Bernabé en señal de compañerismo, ¿sí? Entonces, la idea es, ustedes van a predicar a los gentiles, nosotros vamos a predicar a los judíos. ¿Qué sigue, mi hermano Gerardo? Regresan a Antioquía con Bernabé. Dice que cumplido su servicio volvieron de Jerusalén y llevaron consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Tenga ese nombre ahí porque ese va a ser motivo de disputa entre estos. ¿Qué sigue, hermano? Eso viene el primer viaje misionero. Muchas gracias, hermano. Y ahora sí, son las flechas en rojo. Perdone que esas flechas en rojo siempre están ahí, pero es el mejor mapa que encontré. Ahora, me lo volé del internet, así que ya saben. Ahora, en la iglesia de Antioquía, recuerde que es la iglesia de Antioquía quien los comisiona. Fíjese muy bien lo que voy a decir aquí, porque no existe tal cosa como un ministerio fuera del gobierno de la iglesia. Tampoco existen creyentes desconectados de la iglesia. En esto quiero ser muy claro, ¿sí? Porque estamos hablando de la libertad, pero la libertad no significa la libertad para hacer lo que queramos. Mañana vamos a hablar de nuestra relación con la ley, ¿sí? Pero fueron comisionados por la iglesia de Antioquía. ¿Cuál es la iglesia misionera? La iglesia de Antioquía. Pablo y Bernabé son enviados. ¿Qué sigue, mi hermano? Cuando regresan del viaje misionero es cuando ocurre esta disputa que estamos viendo aquí. Esta es mi sugerencia, que esto que está pasando aquí con Pedro ocurrió en este momento, cuando ellos regresaron y comenzaron y llegaron los judaizantes a Antioquía y comenzó a haber la controversia, ¿no? Dice que algunos que venían de Judea, dicen Hechos,
enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Mi argumento es que es esta contienda. Ese es mi argumento. Ahora otros comentarios dicen otra cosa. Si usted está de acuerdo con otros comentarios, está bien. Pero mi argumento es que es esto, ¿sí? Y aquí dice en el pasaje que acabamos de leer: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Entonces, vamos a regresar a esto, nada más vamos a terminar de ver lo que dice aquí la presentación, la que sigue, mi hermano. Después ocurre el concilio de Jerusalén, ya hablamos de esto, ¿verdad? En el concilio se juntan todos, cada uno da su posición, y finalmente es Jacobo quien establece que no se va a pedir a los gentiles que se circunciden o que guarden la ley de Moisés, y nada más hay algunas cosas que les piden: que no coman sangre, que no coman cosas ahogadas, etcétera, etcétera. ¿Qué sigue, mi hermano? El concilio decide a favor de Pablo y Bernabé, y los gentiles están libres de la ley. El cristianismo, de nuevo, no sé cómo transmitir, quisiera tener mayor sabiduría para ser más claro. Es esta decisión lo que hizo que nosotros no fuésemos prosélitos del judaísmo. Si ellos no hubieran tomado esta decisión, toda la iglesia, todos los cristianos hubiesen sido prosélitos del judaísmo, y el cristianismo hubiese sido una secta más entre los judíos. ¿Sí? Es de esa envergadura esta decisión. Pero también, ¿a qué va a llevar esta decisión? Al conflicto entre los gentiles y creyentes en las iglesias, porque se van a seguir las disputas. ¿Cómo me relaciono yo como judío con los gentiles dentro de la iglesia? Si yo como judío no como ciertas cosas y guardo el sábado y soy circuncidado, y estos no hacen esto y esto y esto, y es la contienda que vemos aquí, ¿no? No sé si hay algo más ahí, hermano. A ver, píquele. Bueno, el segundo viaje misionero de Pablo. Voy a dejarlo ahí, hermanos, porque ya todos los demás datos, muchas gracias, mi hermano, son irrelevantes. Vamos a la discusión aquí, ¿sí? Y a la contienda entre Pablo y Pedro, o Pedro y Pablo. Dice: cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. La esclavitud te lleva a temer ¿a quién? Al hombre. Te lleva a la simulación, te lleva a la apariencia, te lleva a: los hermanos tienen que ver que soy buen cristiano, porque si no doy testimonio de ser buen cristiano, me van a estar exhortando, ¿no? Y mi reputación está en la línea. Y muchas veces en medio de estas actitudes que tenemos, ¿sí?, nos separamos y empezamos a relacionarnos de una manera hipócrita. No entendemos las luchas los unos de los otros, porque nunca presentamos nuestra vulnerabilidad. No nos atrevemos a decir a los hermanos: hermanos, tengo necesidad que oren por mí porque no puedo vencer sobre ciertos hábitos pecaminosos en mi vida. Uy, no, olvídate. No, ¿qué? ¿Qué acabas de decir? ¿Cómo es posible? ¿Y no acaso es en ese momento, cuando tenemos esas debilidades, que más necesitamos la oración, el apoyo los unos de los otros? Y sin embargo no tenemos la confianza de decir eso. ¿Por qué? Porque tenemos que guardar la apariencia de piedad. Lo que está pasando aquí, el mismo apóstol Pedro está teniendo temor de lo que digan los judaizantes, y está actuando, ¿sí? Está actuando con hipocresía. Pero, de nuevo, vuelvo a mi argumento que esto ocurrió antes del concilio de Jerusalén. ¿Por qué en el concilio de Jerusalén concluimos y vemos que el apóstol Pedro aceptó la exhortación? Pablo va a exhortar a Pedro, y no lo va a exhortar suavemente, lo va a exhortar fuertemente, lo va a exhortar públicamente, lo va a exhortar abiertamente, ¿sí?, decididamente, contundentemente, todos los mentes que le quiera poner, ¿sí? Y Pedro entendió. Ese es mi argumento. En el concilio de Jerusalén, Pedro viene arrepentido de su actitud y cuenta cómo Dios le usó para hablar el evangelio a los gentiles, y cómo no se le requirió a Cornelio ni que se circuncidara, ni hiciera estas cosas, sino que el Espíritu cayó sobre él de la misma manera como había caído sobre ellos. ¿Sí me explico? Y es este testimonio de Pedro uno de los pilares sobre los cuales Jacobo toma la decisión de no
¿cómo se dice? Pedirle y exigirle a los gentiles que hagan esto. Entonces tenemos que entender, ¿sí? No tenemos que descalificar aquí al apóstol Pedro, tenemos que entender, los hombres de Dios son seres humanos. También quiero que entienda eso, de sus pastores y de sus líderes, para que cuando usted vea a su pastor de repente meter la pata, y si la metemos, ¿no? No se ponga legalista. Ore por su pastor. Pregúntese si ora por él. Pregúntese si ora por ellos. Pregúntese si está preocupado. Pregúntese si está sirviéndole. Usted tiene que entender que la labor de los líderes es muy delicada, es muy fuerte, es una serie de presiones. Ahorita, hablando con mi hermano Fer, ¿verdad? Es una continuo estado de presión. Les puedo dar testimonio que el congregante normal no entiende, ¿sí? Y les digo esto por mi propio testimonio. Cuando yo era un congregante normal, siempre le estaba dando lata al pastor Vicente, siempre iba, y siempre me lo ponía como camote el pobre, ¿verdad? Y siempre estaba yo ahí. ¿Sabe hasta cuándo lo entendí? El día que yo estuve en esa posición. Y entonces entendí, dije, wow, qué falta de entendimiento y de misericordia y de amor tuve. Y así fue, porque es verdad. Entonces usted debe entender esto. No vea estas cosas como, no tenemos que descalificar aquí al apóstol Pedro, pero sí hay necesidad de corregir, porque recuerde la seriedad con la que Pablo escribió la epístola a los Gálatas, y probablemente es en este tiempo cuando Pablo escribe la epístola a los Gálatas, y ve la seriedad con que la escribe, ¿no? La dureza, la fuerza con la que la escribe. Y al mismo tiempo, aquí va a reprender a Pedro, pero ¿por qué es necesario reprender a Pedro públicamente? ¿Por quién es Pedro? No sé si me explico. Si el apóstol, quien es el apóstol, hace esto, dice aquí que se apartaba, y luego dice en el versículo 13, y en su simulación, mira cómo lo llama, y en su simulación participaban también los otros judíos. O sea, Pedro traía su equipo, ¿no? De trabajo. Y todos estaban primero bien contentos comiendo con los gentiles, ya no les importaban las dietas, ya las prácticas judías, ya todo se había olvidado, somos hermanos en Cristo, y a ver, entrale a las carnitas y todo esto, ¿no? Y entonces vienen los de Jerusalén. Y Pedro se pone así, dice, ¿qué va a pensar? ¿Qué van a pensar los hermanos? ¿Qué va a pensar Jacobo? ¿Qué van a decir de mí? Y empieza, yo soy judío, no puedo hacer esto. Y todo su equipo se alinea con él. Mira, los que le siguen ya están repitiendo la hipocresía. Ya están repitiendo el legalismo. Lo que es muy interesante que dice, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. El Bernabé que es todo un corazón. El Bernabé que es todo compasión, que el mote de Bernabé es el hijo de la compasión. Era tan bueno como el pan, así de esas personas nobles y sencillas y amorosas y todo eso. Y el pobre Bernabé, ahí estaba también. Entonces, frente a esta situación, Pablo tiene que hablar. Y usted sabe que Pablo era un hombre de carácter. Se requería ser un hombre de carácter para defender el evangelio. Dios necesitaba un hombre de carácter para defender el evangelio. Y este era el hombre. ¿Sí? Y le dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos. Porque yo sé que aquí siempre decimos, a ver Pablo, ¿por qué no agarraste a Pedro a un lado? Y le dices, a ver, hermano, no está bien lo que estás haciendo, mira. ¿No? Tan grave era el asunto, tan fuerte, tan directo, tan claro, que era una exhortación directa. Y aquí está el argumento, lo que vamos a ver es el argumento de Pablo. ¿Okay? Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo está señalando ¿cómo se dice? Diferencia, la disparidad entre lo que Pedro hace y lo que Pedro está argumentando. Al ponerse del lado de los judaizantes, Pedro está poniéndose a favor de los que quieren que los judíos, que los gentiles se circunciden. ¿Recuerda? Que estos de Jacobo llegaron y dijeron, ¿tienen que circuncidarse?
Y Pedro se puso del lado de ellos. Pero Pablo le dice, a ver, espérate Pedro, tu conducta anterior manifiesta que estabas viviendo sin estas ataduras más. Entonces ahora, ¿por qué quieres obligarlos? Tu actitud no es correcta. Luego en el versículo 15 dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Yo sé que nosotros leemos este pasaje con una sencillez y una facilidad y decimos amén y lo entendemos. Pero ahora quiero que se traslade a ese tiempo y quiero que se traslade a la mentalidad judía. Y quiero que se traslade a todo este asunto tradicional y tradiciones y el peso de todas estas cosas. Y quiero que entienda lo que significa la declaración. La justificación es la idea de quién es el justo. ¿Cuál es la preocupación del judaísmo? ¿Cuál es la preocupación del judaísmo? ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién es el justo? Y la declaración, el justo es aquel que tiene fe, sonaba en los oídos de los judíos como una negación de la ley. Y entre los judíos no existe nada más sagrado que la ley. La ley hay que defenderla, hay que morir por la ley. Y ahora tú me estás diciendo que solo por creer soy justo. Aquí hay un problema que vamos a discutir con más detalle mañana, pero el problema y la acusación de los judíos es esta. Y probablemente es la acusación de muchos hoy. Es, Pablo, tú estás diciendo que solo por creer en Jesucristo ya somos justos, sin hacer nada, sin ninguna obra de nuestra parte, sin ninguna participación nuestra, sin nada que nosotros tenemos que alcanzar, completar. ¿Sabes cuál es la crítica del judaísmo a Pablo? La crítica es, pues entonces, si siendo pecadores Dios me da gracia, ¿qué voy a hacer? Pues voy a pecar más. Ahí estamos en el extremo, ¿verdad? Porque hay algunos que dicen, oh, la libertad en Cristo. ¡Sí! ¿Y qué es lo que están entendiendo? Libertad para pecar. ¿Sí me explico? Y esa es la crítica de los judíos a Pablo. Déjame seguir leyendo porque tengo que hablar de la ley y para poner todas estas cosas en orden tenemos que llegar a la ley, ¿sí? Dice, y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado. ¿Qué es esta frase? Pablo está diciendo, tú eres judío y yo soy judío. No somos pecadores como los gentiles porque nosotros somos el pueblo escogido. Tenemos la ley de Dios y tenemos el pacto de Dios, ¿sí? Pero si nosotros somos justificados en Cristo, fíjense bien, tenemos que ser hallados pecadores. Para poder salvo tienes que perderte. El pastor Piper decía, es más fácil salvar a la gente que perderla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque salgo a la calle y le digo a una persona, oiga, ¿usted quiere ir al cielo? ¿Qué me va a decir? Sí. Pues mira, haz esta oración. Ya estás listo para ir al cielo. El problema es que no puedes ir al cielo sin perderte. ¿Y qué quiero decir con eso? Sin entender tu condición. No puedes ir al cielo sin entender cuán caído estás. Y por eso seguimos siendo legalistas, porque todavía no entendemos cuán caídos estamos. Porque si entendieras cuán caído estás, no volverías a tocar el legalismo. Si lo entendiéramos, déjenme incluir, no volveríamos ni siquiera a asomarnos a esa idea. Porque recuerde que el legalismo parte de la idea de no estoy tan caído, yo todavía puedo ofrecerle algo a Dios. Pero la condición del hombre es caída. Y si no puedes entender cuán caído estás, no puedes ser salvo. Por eso dice aquí, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Qué significa esto? Pedro,
los gentiles son pecadores y a lo mejor son más pecadores que nosotros, pero nosotros también vamos a recibir la salvación. ¿Cómo? Entendiendo que somos pecadores y que la única manera de encontrarla es por la fe en Cristo. Dice, entonces, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? De nuevo, ¿por qué es esta pregunta? Por lo que dije, la crítica del judío es, pues si tú estás diciendo que Dios te da su gracia por pecar, pues peca más, para que Dios te dé más gracia. Y Pablo dice aquí, entonces, ¿es Cristo ministro de pecado? Significa, ¿es Cristo algo que me hace pecar más? Y Pablo dice, en ninguna manera. O sea, a ver, no soy salvo por guardar la ley, pero tampoco tengo que ser, déjenme darles una palabra dominguera, ¿ok? Nada más para presumirles que sí me la sé. ¿Sí? Antinomianismo. ¿Sí? Ya ven, les digo que sí sé algunas cosas, no se crean. Algo he aprendido. El antinomianismo, la palabra nomismo, viene de la palabra nomos, que es la palabra griega que significa ley. Antinomianismo es en contra de la ley. Antinomianismo es la negación de la ley. Antinomianismo significa no hay ley. Entonces, el problema es entender nuestra relación con la ley. El legalismo es señalar la ley y poner la ley como el aspecto que nos va a perfeccionar. ¿Sí me explico? Y el antinomianismo es pensar que no existe ley, que podemos hacer lo que queramos. Ambas ideas están incorrectas y esa es la crítica y eso es lo que Pablo está respondiendo, porque el judío le está diciendo, Pablo, tú eres un antinomianista. Tú estás diciendo, no importa tus pecados, Dios te va a dar gracia. O peca más para que Dios te dé más gracia. Y Pablo dice, en ninguna manera, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Eso es un pasaje complejo, difícil, incluso entre los comentaristas. La mejor manera de entenderlo, pienso que lo que Pablo está diciendo aquí es que si yo fui rescatado por la fe en Cristo, porque he reconocido que soy pecador y que solo puedo ser justo, ser justificado a través de la obra de Cristo, y después yo reconstruyo otra vez el aparato de la ley, ¿qué estoy haciendo? Me estoy volviendo otra vez hacia la condenación de la ley. Otra vez, aquí lo que todavía no llego es que necesitamos entender la ley. Tenemos que entenderla. Déjeme ir adelante y si quiere regreso después ahí. El pasaje, cuando usted lee este pasaje, todo mundo se memoriza Gálatas 2:20. Por supuesto, es una gloria Gálatas 2:20, pero mi argumento es que es el 19, el más glorioso. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. ¿Qué juego de palabras? Ok, hay que entender la ley. Bien, ¿qué es la ley? ¿Sí? La ley son los mandatos que Dios dio, ¿cierto? Entre los judíos tenemos la ley moral, por lo menos así lo entendemos. La ley moral, que son los 10 mandamientos. Tenemos las leyes religiosas, ceremoniales, la manera del culto, cómo Dios debe ser adorado, por medio de sacrificios, por medio de diferentes cosas. Y tenemos las leyes sociales que corresponden al aspecto de Israel como nación escogida de Dios. Ahora, lo que está en discusión aquí, lo que está en discusión con respecto a esta ley, es si es posible que un ser humano guarde la ley. El argumento de Pablo es no. ¿Sí? El argumento de los judíos es, si tú dices que somos justificados por la fe, entonces nos olvidamos de la ley, entonces pecamos más. Hay que entender la ley. La ley entonces son los mandamientos que Dios dio. El judaísmo del segundo templo tenía un entendimiento incorrecto de la ley. ¿Sí? Recuerda la historia del joven rico. El joven rico viene a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? La gran pregunta. Otra vez, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Sí? Y Jesús le dice,
los mandamientos sabes. Interesante respuesta, ¿no? ¿No es una respuesta interesante? Guarda los mandamientos y vivirás. Técnicamente, la respuesta es correcta. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que es muy difícil guardar los mandamientos. Pero este joven es un hijo del segundo templo, es un discípulo del judaísmo del segundo templo. El judaísmo del segundo templo ha interpretado los mandamientos de tal manera que piensan que sí se pueden guardar. Y el joven dice, todas estas cosas las he guardado desde mi juventud. Todas. Aquí está el asunto. Escuche bien. El judaísmo del segundo templo creía que la obediencia a la ley de Dios era una obediencia ceremonial o ritual exterior. El Señor Jesucristo lo denunció en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, el tema del Sermón del Monte, ¿cuál es? El tema del Sermón del Monte es, si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no van a ir al reino de los cielos. ¡Uy! Espérate, los fariseos son los héroes de nuestra generación. Son los puros, son el Hasidim. Son los herederos de la gran tradición judía. Y tú nos estás diciendo que nuestros mejores líderes espirituales tenemos que ser más rectos que ellos. Pero entonces Jesús empieza a desmenuzar el entendimiento del judaísmo, segundo templo de la ley. Y empieza a decir, ¿oíste que fue dicho? No matarás. ¿Cierto? Y el judío del segundo templo dice, yo nunca he desobedecido ese mandamiento. Nunca he asesinado a alguien, nunca le he quitado la vida a nadie. Pero Jesús dice, pero si le dices necio a tu hermano, tú ya transgrediste el santo mandamiento. Aquí está el asunto. La correcta interpretación de la ley no tiene que ver solamente con el aspecto exterior, no tiene que ver nada más con el aspecto ceremonial y lo externo, lo que se mira, lo que es aparente, tiene que ver principalmente con la actitud del corazón. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pues yo nunca he cometido adulterio, solo he tenido una esposa. Pero si miras con codicia a otra mujer, dijo el Señor, ya cometiste adulterio en tu corazón y delante de Dios. Esa es una falta delante de sus ojos que es quebrantar de la ley. Y aquí está el problema: la ley de Dios demanda una obediencia perfecta. Entonces, regresando al joven, ¿sí? Porque el joven dice, todo lo he guardado desde mi juventud, ¿cierto? Y el Señor dice, usted sabe que estoy interpretando y estoy parafraseando, así que perdóneme la forma de hacerlo. Pero el Señor dice, muy bien, vamos a hacer un pequeño examen. Primer mandamiento de la ley de Dios. A ver, ¿quién me dice el primer mandamiento de la ley de Dios? Ya los agarré. Son fieles católicos ustedes. Me dijeron lo que dijeron en la primera comunión. A ver quién se sabe verdaderamente cuál es el primer mandamiento delante de Dios. ¿Ese tampoco? ¿No? ¿Nadie? Hermanos, ustedes son antinomianistas entonces. No robarás. No, hermano, ese es el octavo o el sexto, ya no me acuerdo. Primer mandamiento de la ley de Dios: no tendrás dioses ajenos delante. Les voy a dejar de tarea que se aprendan los mandamientos. Cuando regrese el próximo año, si es que me quieren volver a invitar, les voy a preguntar los 10 mandamientos, me los tienen que decir de memoria. ¿Ok? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es la aplicación de ese mandamiento? Sí, mi hermana. Exactamente. Y no solamente eso. ¿Sabe qué más es? Es no solamente el hecho de que yo tengo que vivir con un amor profundo hacia Dios, sino que todo lo que hago en mi vida lo hago motivado por ese amor. Fíjese bien, no basta decir, yo guardé el día de reposo. La pregunta es, si no lo hiciste
porque en tu corazón amas a Dios por encima de todas las cosas, no es verdadera obediencia a los mandamientos de Dios. Deje ponerles un ejemplo más cercano a nosotros. La Biblia me dice que ame a mi esposa. ¿Sí? Yo amo a mi esposa. Tengo mi esposa. Y sí la amo. ¿Sí? Pero yo puedo amar a mi esposa por muchas razones. Puedo amar a mi esposa porque es una mujer atractiva. Puedo amar a mi esposa porque me trata bien. Puedo amar a mi esposa porque tengo muchos años con ella, hemos pasado muchas cosas juntos y nuestra jornada ha sido difícil y nos hemos apoyado. Puedo amar a mi esposa porque quiero ser conocido como un buen esposo. Quiero mostrarles a mis hijos un ejemplo de lo que es ser un buen esposo y quiero poner el orgullo de ser un buen esposo. A lo mejor amo a mi esposa porque quiero quedar bien con los hermanos en la iglesia. Quiero que la gente me conozca como un buen esposo. Es decir, ¿cuántas motivaciones en mi corazón podría haber para que yo ame a mi esposa? ¿Y sabes qué? Si yo amo a mi esposa de esa manera, ninguna de esas es verdadera obediencia al mandato de Dios. Porque la única y verdadera y total y absoluta razón por la cual yo debería amar a mi esposa es porque amo a Cristo. Entonces Jesús le va a hacer un examen al joven con el primer mandamiento. El primer mandamiento es: todo lo que debes hacer tiene que estar motivado en tu corazón por amor a Dios. Y le dice: ve y vende lo que tienes. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el joven se queda sorprendido porque dice el pasaje: tenía muchas riquezas y no podía desprenderse de ellas. Lo que Jesús está haciendo es le está revelando a ese joven en su corazón que no ha guardado la ley. ¿Entendiste? Y eso es lo que la ley hace. ¿Sabes por qué? El problema con la ley es este. Vean Gálatas 3:10, por favor. El problema con la ley es que la ley es muy demandante. ¿Sí? En Gálatas 3:10 nos dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley, dice Pablo, están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Ok, si tú, la respuesta que Jesús le dio al joven: haz estas cosas y vas a vivir. Si en teoría pudiésemos obedecer la ley de Dios perfectamente, sin fallar un solo mandamiento, y que la obedeciéramos porque amamos a Dios por encima de todas las cosas, ganaríamos la vida. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que no podemos. ¿Puedes? Y el problema es que la ley demanda perfección total y absoluta. Total. Y déjame decirte, la ley es un fiscal inflexible. No hace negociaciones. No conoce misericordia. La ley está ahí para señalar la justicia de Dios y reclamar aquello que el Creador merece, porque su honra ha sido negada por sus criaturas, por las criaturas que Él formó, que Él hizo, a las que Él les dio la existencia. Se han vuelto contra Él de una manera maligna, maliciosa, y no le han dado el honor y la gloria que Él merece. Y la ley está ahí para decir: esas personas deben morir, porque la justicia de Dios demanda satisfacción. Y la ley es un fiscal al que no puedes sobornar, al que no puedes negociar, con el que no puedes razonar, con el que no puedes hacer nada. Cuando la ley te señala como culpable, lo único que la ley quiere es que pagues. Y no hay más. ¿Cuál es el castigo? ¿Cuál es el castigo que una criatura finita, entienden ese término? Finito significa que tiene principio y fin. ¿Cuál es el castigo que una criatura finita como usted y como yo merecemos
cuando ofendemos a un creador que no tiene principio ni fin, que es infinito? ¿Qué proporción de ofensa? ¿Qué podemos dar en pago por eso? ¿Cómo podemos revertir esa obra? ¿Sabe usted que una eternidad, abra los oídos por favor, una eternidad de sufrimiento no es suficiente? Sí, ¿sabe? ¿Se da cuenta? No somos conscientes de la grave condición en la que nos encontramos. No lo entiendes. Porque a menos que en esta tarde me digas que tú has obedecido la ley de Dios perfectamente y que en tu corazón existe puro amor por Dios y nunca has desobedecido ninguno de los mandamientos, a menos que me digas eso hoy, si tú no me dices eso hoy, y si tú no estás de esa manera ante los ojos de Dios, tú estás en un gran problema. Gran problema. Y nosotros vivimos preocupados por las vicisitudes de la vida. Vivimos preocupados por comer. Vivimos preocupados por tener una casa, un techo, ropa que ponernos, la educación de nuestros hijos. Dedicamos nuestra vida, nuestra energía, nuestro tiempo a todas estas cosas. ¿Sabes lo que Jesús hizo cuando se encontró en una pobreza extrema y vino al tentador y le dijo: es tiempo que comas, son 40 días y 40 noches, dile a las piedras que se conviertan en pan? ¿Sabes lo que Jesús dijo? Jesús dijo: hay una necesidad más importante. No solo de pan vive el hombre. Y cuando aquellos hombres trajeron al paralítico y abrieron el techo y lo bajaron, ¿por qué venía el paralítico? ¿Por qué venía el paralítico? Porque era paralítico, ¿sí? ¿Sabes lo que Jesús le dijo? Tus pecados te son perdonados. Vale más ser paralítico y saber que la ley ya no está contra ti, a tener tus dos piernas y estar bajo la acusación de la ley. Sí, como ves, este es un problema grandísimo. ¿Sí? Es un problema grandísimo. Es un problema terrible. De verdad, es un problema terrible. ¿Sabes por qué? Porque no podemos guardar la ley. No la podemos guardar. Es imposible. ¿Por qué? Porque el pecado está metido en nosotros. Y nuestro corazón, el pecado pone en nuestro corazón deseos, apetitos, afectos. ¿Sí me explico? Y esos afectos, esos apetitos guían nuestra voluntad. Y esos afectos y esos afectos que están en nuestro corazón no es el afecto de amar a Dios. No, odiamos a Dios, queremos nuestra propia voluntad, queremos inventar nuestra propia moralidad, inventar nuestra propia religión, santificarnos a nosotros mismos, creernos que somos rectos y pensar que Dios nos debe cosas porque nosotros somos demasiado rectos y Él debería darnos lo que merecemos. Nunca le pidas a Dios que te dé lo que mereces. No hagas eso. No hagas eso. Pero te lo puede dar. Que no hagas eso. La gran pregunta de los judíos hasta aquí es, y de los creyentes también, entonces, ¿para qué sirve la ley? Ok, si Dios, ¿sí?, sabía que no podíamos guardar la ley, ¿para qué no la dio? ¿No? O sea, es un instrumento inservible. Pablo dice no. Entonces, en el versículo 19 del capítulo 3 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Ve el versículo 21, dice: luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Lo que dije, si pudiéramos obedecer la ley de Dios perfectamente, a través de eso seríamos salvos. Pero en el 22 dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Y luego se brinca al 4,
Dice en el 3, así que también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. En este momento Pablo estaba comparando la ley con los rudimentos del mundo. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido bajo la ley para que redimiese a los que están bajo la ley. Hermanos, la ley es un instrumento de guianza. En 3:25 dice... 3:23, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Este es el pasaje que estaba buscando, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Para qué sirve la ley? La ley sirve para llevarte a Cristo. ¿Quieres que tus hijos sean creyentes? Enséñales la ley. Eso no está bien que no te sepas los mandamientos de Dios. ¿Sí? Enséñales a tus hijos la ley de Dios. Porque la ley es nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Un ayo es alguien que nos guía, que nos conduce. Es como un educador que nos va dirigiendo. ¿Por qué la ley es como un ayo? ¿Sabes por qué? Porque en tu corazón existe un engaño. En tu corazón existe un engaño. Está metido en tu corazón. ¿Cuál es ese engaño? El engaño es soy bueno, que me lleva continuamente al legalismo. Soy bueno, soy esencialmente bueno. Puedes ver personas que han hecho cosas terribles en su vida y dicen, sí he hecho esas cosas y sé que he cometido esos errores. Todo el mundo comete errores y yo he cometido esos errores, pero en el fondo yo sé que soy una persona de buenos sentimientos. Pues será muy en el fondo por ahí, porque no se ve. Está metido en el corazón. ¿Sabes qué es eso? Una confusión de la conciencia. La conciencia humana está ahí, es parte de la imagen que Dios dio al hombre, pero está pervertida, está confundida, no sabe hacia dónde dirigirse, genera sus propias moralidades, se va para un lado, se va para otro y está totalmente perdida. ¿Sabes para qué te dio Dios la ley? Para guiarte y decirte, no, tienes que mirarte así y tienes que entender tu condición. ¿Sabes por qué? Porque si no puedes entender tu condición, no puedes ser salvo. Además tuve un amén. Si no puedo entender mi condición, no tengo salvación. Entonces la ley me sirve para entender, yo no amo a Dios como debería amarle, yo no le sirvo como debería servirle, yo no hago las cosas realmente por amor a Él, yo he transgredido sus mandamientos y su ley vez tras vez, la condenación de la ley está sobre mí pende el peso de la ira de Dios y lo único que me espera es la condenación. Soy como el peregrino cuando salió de la ciudad celestial y dice, el evangelista me ha dicho que Dios va a enviar un fuego destructor sobre esta ciudad y ahí voy a consumir yo y voy a caer hasta el fondo del pozo junto con todos ellos. Hasta que no entiendes esto, no entiendes lo que significa mirar a la cruz. Porque ¿sabes lo que ocurrió en la cruz? En la cruz, nuestro Señor vino a vivir la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Y obedeció la ley de Dios perfectamente. Yo no vine a quitar la ley, dijo Él. ¿Vine a qué? A cumplirla. ¿Y sabes qué? ¿Sabes quién vivió la ley de Dios perfectamente en todos sus sentidos y quién es el ejemplo perfecto de cómo obedecer los mandamientos de Dios? Nuestro Señor. Y llegó al final. Y cuando los hombres lo acusaron injustamente y trajeron estos cargos falsos, hicieron este juicio malvado, terrible, falso, Él no se defendió. Porque estaba dispuesto a poner su vida por nosotros. Entonces, el justo por los injustos, ¿Él quién subirá al monte de Dios? El único que tenía el derecho de subir al monte de Dios era nuestro Señor Jesucristo. Él era el único que podía entrar. Él era el único que tenía un corazón puro, manos limpias, un corazón no elevado a cosas falsas, sino un corazón que estaba verdaderamente en una correcta adoración a Dios. Y el justo entonces es condenado porque los hombres dicen, crucifícale. Y estos hombres perversos y malvados no saben que están cumpliendo el propósito divino porque el Hijo está cargando sobre sí la maldad de todos nosotros y está yendo a la cruz a ofrecer su vida por nosotros. Y lo terrible de la cruz, lo terrible de ese momento, lo más espantoso de ese momento
Quítate de la mente las ideas de las películas y de las iglesias católicas. Solo entré aquí a la iglesia católica. Si entras y el Cristo crucificado siempre está ahí. Y cómo es un Cristo sufriente porque tiene la corona de espinas, tiene los clavos, tiene estas cosas. No, ese no es el dolor de la cruz. Lo que te salvó no fue que Cristo fue martirizado. Hay hombres que podrían sufrir esos dolores. ¿Sabes cuál es el verdadero dolor de la cruz? Que en la cruz el Padre y el Hijo, a través de toda su esencia divina, existen en una unidad perfecta de relación de amor. Pero en la cruz, esta unidad perfecta de relación de amor se rompe completamente. Y el Hijo está clamando en la cruz: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y aquí está lo tremendo. Dios nunca ha desamparado a ninguno de nosotros, por eso estás aquí, por eso tienes vida, porque Dios en su misericordia te está extendiendo su gracia. Pero el único que fue verdaderamente abandonado total y completamente fue Él. Porque en la cruz, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo. ¿Qué estaba cargando? ¿Qué representaba Él? Todo el peso del pecado sobre el cual la justicia de Dios tenía que elevarse. Y tienes que entender por qué está pasando esto. ¿Por qué? Porque Dios no te puede perdonar sin que haya satisfacido la justicia. El juez no puede ofrecer el perdón sin que la justicia sea satisfecha. Tú no aceptarías que un juez humano perdonara al criminal que asesinó a tu hijo, porque dirías: ese juez no hizo justicia. ¿Sí me explico? Y Dios, para perdonarnos a nosotros, tiene que satisfacer su justicia, porque Él es justo. Significa el pecado tiene que ser condenado. Esta ofensa ante Dios tiene que ser condenada. Oh, en la cruz, el Señor está tomando sobre sí mismo todo el peso de la ira de Dios. No estamos hablando del castigo físico. Estamos hablando de lo que está ocurriendo tras bambalinas en el mundo espiritual, donde tú y yo no podemos ver. Los teólogos de la Edad Media lo catalogaban como Cristo descendiendo a los infiernos y sufriendo toda clase de dolores. Es una caricatura, por supuesto, pero por lo menos estaban tratando de elaborar en su mente lo que esto implica. Imagínate, si para ti y para mí es una eternidad de sufrimiento, todo lo que Él tuvo que llevar para sí. Y por eso debes entender que Cristo tenía que ser Dios mismo encarnado, porque no existía nadie más, solo Dios mismo podía llevar esta carga, imposible para nadie más que no fuese Él. Imposible. Pero el Señor dijo: consumado es. Consumado es. Se completó. La obra ha sido perfecta. El sacrificio ha sido perfecto. El macho cabrío, el cordero era perfecto. No había ninguna cosa defectuosa en él. Su sacrificio fue total y absolutamente perfecto y absolutamente aceptable. Y entonces Pablo dice: con Cristo estoy juntamente, ¿qué? ¿Qué es que el objeto de la fe? ¿Cuál es el propósito de la fe? Cuando yo tengo fe en Cristo, yo me uno a Él. Su muerte viene a ser mi muerte, su resurrección viene a ser mi resurrección. En la fe yo me estoy uniendo por la fe a Él. Estoy diciendo: Señor, soy un pecador que la ley me acusa, justamente merezco la condenación, pero me busco a la cruz donde tú moriste por mí y me uno a ti. Tú y yo somos uno. Tu muerte es mi muerte, tu resurrección es su resurrección, y ocurre el glorioso intercambio, ¿sí? Él lleva el castigo, sobre Él está todo el castigo de todas las aborrecibles cosas malas que he hecho a través de toda mi vida. Y yo soy recibido a misericordia, porque ahora Dios puede perdonarme y puede ofrecerme misericordia. ¿Por qué? Porque la justicia ha sido satisfecha. Eso dice el Salmo: en la cruz, la justicia y la misericordia se besaron. Qué cosa, qué imagen tan gloriosa, ¿no? En la cruz,
La justicia y la misericordia se besaron. Él recibe la justicia y yo recibo la misericordia, porque ahí, crucificado, estoy yo con Él. ¿Sí? Pero yo les dije, el versículo más glorioso es el 19. ¿Sabes por qué? Aquí está, y con esto voy a terminar. ¿Están conmigo todavía? Ya se me durmieron. Fíjate bien, con todo lo que acabo de explicar, leamos el versículo 19. Porque yo, por la ley, ¿soy qué? Muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¡Qué gloria! ¿Sabes lo que está diciendo aquí Pablo? ¿Sabes lo que Pablo está diciendo aquí? Que cuando tú te uniste a Cristo y cuando tú moriste con Cristo en la cruz, la terrible acusación de la ley ya no está contra ti. Ahora pues ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los cuales no andan conforme a la carne, es decir, no son legalistas, sino conforme al Espíritu. Tenemos que estudiar ahora nuestra relación con la ley. Pero ahora no hay condenación, porque yo por la ley soy muerto para la ley. ¿Qué significa? La ley ya me juzgó. ¿En dónde me juzgó? Me juzgó cuando juzgó a Cristo. ¿Y sabes cuál es una regla de la ley? Ninguna persona puede ser juzgada 2 veces por el mismo crimen. Nuestro Señor pagó por nosotros. Y cuando Él murió, nosotros morimos a la ley. ¿Sabes qué significa esto? Somos libres. Somos libres en Cristo. No hay más culpa. Amado hermana, amado hermano, no hay más culpa. No tienes que ganar el favor de Dios. Cristo ya lo ganó por ti. No tienes que ganar el amor de Dios. Dios te ama. No tienes que ganar la aprobación de Dios. Dios ya te aprueba. ¿Por qué? Porque estás en Cristo. Y porque cuando Dios te ve, ve a Cristo en ti. No debes vivir en temor. No debes vivir en incertidumbre. No debes vivir en ninguna de estas actitudes. Eres un pecador que mereces la condenación, pero el Hijo de Dios pagó por ti. ¿Y sabes qué? Hoy eres amado. Eres amado. Aquí les voy a tirar una palabra que no les va a gustar. O sí, no sé. Incondicionalmente. Porque estás en Cristo. Esto se llama, a veces el apóstol Pablo lo llama la adopción. En Efesios fuimos aceptos, hechos aceptos en el amado. Y en el gran pasaje de Romanos 8, cuando Pablo termina toda su gran disertación de la justificación, la santificación y la vida en el Espíritu, y cuando acaba todo este gran sermón y esta gran disertación inimaginable, termina: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Mas en todas estas cosas somos más que vencedores. Porque la gran pregunta es: ¿qué nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, ¿qué te puede apartar del amor de Dios? ¿Qué cosa te puede quitar el amor de Dios? La pobreza, la desnudez, las dificultades, las situaciones que estás pasando en tu vida. ¿Qué cosa te puede apartar del amor de Dios? Déjame decirte, si tú estás en Cristo, nada, no existe poder sobre el universo que te pueda apartar del amor de Dios. Deja de vivir en incertidumbre. Deja de volverte al legalismo. Deja y renuncia a esas actitudes. Y entiende que en Cristo eres perfectamente amado, perfectamente aceptado, perfectamente recibido. Bienvenido, hermano. Eres libre porque Cristo pagó por ti. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu misericordia. Te agradecemos por tu infinita gracia. Te agradecemos por tu bondad. Señor, ¿qué otra cosa podríamos hacer? ¿Qué otra cosa podríamos decir? ¿Qué más podríamos celebrar, Señor? ¿Qué más podríamos ser motivo de nuestro orgullo? Que el apóstol dice: yo en nada me glorío, sino en la cruz de Cristo, por la cual el mundo es crucificado para conmigo y yo he sido crucificado. En esta cruz nos gloriamos en esta tarde porque hoy entendemos que somos libres de la culpa.
porque tú pagaste el justo por los injustos. Y hoy hemos sido justificados, hemos sido declarados justos por la obra de Cristo. Y vamos a subir al monte del Señor. Hoy nosotros somos aquellos que subirán al monte del Señor por la vida justa de nuestro Señor. Padre, te adoramos. Qué gloria, qué bendición. Yo solo quiero agradecerte, Señor. ¿Qué más puedo decir? No hay palabras. Así que recibe, Padre, la gratitud de corazones que te aman y que reconocen tu gracia. Y si por alguna razón usted no ha entendido la gracia de Dios y no la ha reconocido, la pregunta que tengo para usted en esta tarde es: ¿qué espera? ¿Qué le impide volverse a Cristo? ¿Qué le impide volverse a Cristo en este momento? ¿Qué le impide arrepentirse de sus pecados y entender lo que Cristo ha hecho por usted? Recuerde, si no lo hace, sobre usted pende la acusación de la ley, y la ley no conoce misericordia. Pero nuestro Salvador es un Salvador misericordioso, que extiende sus manos y que le dice: ven a mí, ven a mí, ven a mí, y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Si estás cargado y trabajado porque tus pecados te han llevado a malas consecuencias en tu vida, vuélvete al Señor para que encuentres descanso. Padre, bendice a la congregación, bendice a las personas, y haz que tu palabra cumpla el propósito que tú has designado para ella, y que produzca el fruto de justicia en los corazones de muchos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano.